está por comenzar a grabar. Y comenzó a grabar. Buenos días a todos. Entonces, retomando el tema, ¿no? El tema del día jueves pasado. Hemos visto cuando un juez debe declarar inadmisible. Debe, atención, debe, es un debe que ponen, declara, ¿no? Inadmisible cuando no reúne los requisitos legales, que no nos ha precisado cuáles, por eso hemos hecho la precisión, no es solamente pues el 424, no, es todo, es también lo atinente, sobre todo capacidad de representación, que son capacidad procesal y representación, aparte de todas las omisiones, todas las imperfecciones o imprecisiones, todo eso es subsanable. Y en consecuencia, cuando el juez se enfrenta a ello, tiene que, conforme al ordenamiento peruano, que declarar inadmisible. ¿Para qué? Para que se subsane dentro del plazo máximo de 10 días, según lo establece el 426, y para el sumarísimo el plazo es unívoco, es decir, solamente es 3 días, no puede ser menos ni más, y salvo que sea un juez gentil, y para los otros dos, que proceso de conocimiento y abreviado, el juez puede espaciar entre 1 y 10, y hay jueces perversillos que también dan un día de plazo o 2 días de plazo, lo cual pues es un absurdo, ¿no? ¿Y por qué 10 días? Bueno, váyanse ustedes a preguntar por qué. No tiene una justificación, porque si son defectos subsanables, el más interesado en subsanarlo es el propio demandante, y si no lo hace, pues su demanda no pasa, ¿no? No pasa, así que no debería haber un plazo así tan pequeño, 10 días es pequeño. Pero también existe la otra posibilidad, que es la más insidiosa, que es esta de la improcedencia de plano de la demanda, ¿no? La improcedencia de plano significa, como decíamos en símil con lo que ocurre a nivel registral, equivale más o menos a la tacha, ¿no? Dice, la demanda no pasa, o sea, sin decírnoslo, nos dice, su demanda presenta un defecto que es insubsanable y por lo tanto no pasa y al archivo. Los supuestos para que ello proceda, pues deberían ser aquellos que son auténticamente defectos insubsanables, es decir, que no cabe superarlos, no pueden ser sanados, no pueden sanarse, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Hay uno, como les decía, que no está previsto en el artículo 427, es la norma, digamos, maestra, construida al estilo del 426, ¿no? Y que no está, que es la falta de capacidad para ser parte. Eso es insubsanable, ¿no? Porque o se tiene o no se tiene, o sea, no hay posibilidad de subsanar un sujeto que no es sujeto, alguien que se presenta como demandante que no es reconocido como sujeto en el ordenamiento peruano, pues no lo es y no podrá serlo. Y por lo tanto, el 427 se ha comido ese caso, ¿no? Se ha comido ese caso. Y lo último que dijimos es que el texto que entró en vigencia el 28 de julio de 1993 tenía y contemplaba 7 casos, 7 supuestos, de los cuales 2 han sido modificados por esta ley 3293, con lo cual ha quedado reducido a 5, pero debemos entender que también es insubsanable la falta de capacidad para ser parte, ¿no? ¿Qué es lo que se ha subsanado? ¿Qué es lo que ha sido cambiado? Si ustedes comparan ambos textos, y eso es lo que decía, es que se ha eliminado el tema de la competencia como un motivo para declarar improcedente de plano, o sea, presentar la demanda improcedente, ¿no? Esto ha sido eliminado. ¿Y por qué ha sido eliminado? ¿No? ¿Por qué ha sido eliminado? Eso es importante. El otro caso es el que ya vimos de la indebida acumulación de pretensiones,
que ha sido corrido como un supuesto de vicio subsanable, ¿no? De vicio subsanable. Tendremos ocasión de ver qué se entiende por esta indebida acumulación de pretensiones cuando tratemos de la acumulación. Entonces, ¿qué se ha suprimido? Se ha suprimido el que pueda ser legítimamente en el ordenamiento peruano improcedente una demanda, o sea, que no abre el proceso cuando estemos frente a problemas de competencia. Naturalmente hay que ver de qué competencia estamos hablando. ¿Por qué razones podía antes de esta reforma, que es efectiva, entró en vigencia en febrero del 2015, por qué podía declararse improcedente? Podía declararse improcedente en todos aquellos aspectos de la competencia apreciables de oficio. ¿Y cuáles eran y son esos? Pues la competencia por materia. Si yo presento una demanda de divorcio ante un juez civil, pues el juez civil no es competente desde hace unos años, antes lo era, para conocer de las demandas de divorcio. ¿Por qué? Porque eso ha sido atribuido a los jueces especializados de familia. Entonces, si yo presento una demanda de divorcio ante un juez civil, ante el juez civil o jueces civiles especializados, pues ese juez podía antaño declarar improcedente la demanda por falta de competencia por materia. De la misma manera, si yo te ponía una demanda de nulidad de testamento ante un juez de familia, el juez de familia puede decir, no, esta demanda es improcedente porque yo no soy competente para conocer de estas cosas. Lo que segundo apreciable de oficio es la competencia por cuantía. La competencia por cuantía es un criterio de competencia objetivo y como tal apreciable de oficio. O sea, no es de libre disponibilidad de las partes, no es que yo pueda escoger, ni siquiera ponerme de acuerdo, porque decir, no, este asunto es de competencia de juez especializado, porque a mí no me gustan los jueces de paz, letrados, ¿no? No. La competencia por cuantía determina si un asunto es de conocimiento de un juez de paz letrado, de un juez especializado civil, y los respectivos jueces, si se presenta una demanda que no está dentro de su tramo de cuantía, pues podían declarar improcedente la demanda. Y eso ya no se puede, ¿no? Y lo que sí no un juez de oficio no puede apreciar es su competencia territorial, la disponible, justamente porque es disponible, ¿no? Siendo disponible, o sea, las partes pueden, previo al proceso, llegar a un acuerdo sobre el juez competente por el territorio. Eso es lo que el código llama prórroga convencional de la competencia, es decir, el pacto de sumisión para cualquier controversia que surja entre las partes. Esto es una cláusula que se suele ponerse en cada contrato que se celebra, someterse a la competencia territorial de determinados jueces de la República, ¿no? Determinado ámbito territorial. Eso es perfectamente disponible, siempre lo ha sido. Y además cabe, ¿no? Cabe lo que se llama en el código la prórroga tácita de la competencia, es decir, que el demandado, pese a haber sido demandado en un lugar que no es el de su domicilio, conforme a la regla legal del artículo 14 y 17 para las personas jurídicas, por no cuestionar la competencia, pues se considera el efecto que veremos sometido a la competencia territorial, solo la territorial de ese juez, ¿no? Solo la territorial. Por lo tanto, el juez no podría apreciar de oficio, si digamos se demanda a Fernando en Piura, ¿no? Que el domicilio en Lima, el juez de Piura podría decir, no, Fernando domicilia en Lima, desde los dichos del propio demandante, cuando indica domicilio del demandado, ¿no? Lima. Pues el juez de Piura podría decir, no, esto es competencia del juez de Lima, no es mío, ¿no? Y declarar en antaño improcedente la demanda. Eso no podía hacerse, nunca pudo hacerse. Ahí eso no era un defecto. ¿Por qué? Porque está en la cancha del demandado el hacer valer su competencia territorial, ¿no? Porque es un derecho
es un derecho del demandado el ser demandado ante el juez territorialmente competente. Es su derecho, por eso el juez no puede apreciarlo de oficio. Pero hay casos que en realidad yo conozco solo uno, de competencia territorial sí apreciable de oficio, y es cuando viene declarado por la propia ley como una competencia territorial improrrogable. Esa es apreciable de oficio. ¿Y cuándo funciona? Sobre todo en materia sucesoria. Por ejemplo, se demanda la nulidad del testamento, se presenta una demanda petitoria de herencia, una demanda de reivindicatoria de herencia, que son todas pretensiones sucesorias, en las cuales, ¿no? En la regla del artículo 19 del Código Procesal Civil es que el juez competente es una competencia improrrogable desde el punto de vista del territorio, es el juez del último domicilio del causante. Entonces, si se demanda en Lima una nulidad de testamento, pero resulta que el último domicilio del causante fue el Cusco, el juez de Lima puede apreciar su incompetencia si de los dichos de la demanda, obviamente, pues se indica esto, ¿no? Se indica el último domicilio que tuvo el causante fue el Cusco, porque si no tiene ese dato, no puede apreciarlo, ¿no? O sea, el dato tiene que aparecer de la propia demanda. Esto es lo que establece el artículo 35, en su vieja y nueva redacción. Este artículo 35 nació en el texto original del código, original ese que hablábamos la semana pasada, ¿ah? Original es el promulgado en marzo, publicado en marzo del 92, que luego fue reformado a fines de ese año, del año 92, por el decreto ley 25940, que le dio la redacción que terminó entrando en vigencia, que establecía algo distinto de lo que ustedes están viendo, ¿no? Lo que ustedes están viendo ya es la última versión, ¿no? ¿Por qué? Porque esto fue retocado, ¿no? Retocado 2 veces el artículo 35, después de la entrada en vigencia, una en el año 2005 y la otra con esta ley del 2014. Pero en el fondo los criterios son siempre los mismos. ¿Pero qué pasó en el año 2005? O sea, primero, con el texto entrado en vigencia. El texto entrado en vigencia estaba en línea con el 427 original, porque ahí establecía, ¿no?, el texto que entró en vigencia, que la incompetencia por materia, cuantía, en ese entonces, y territorio improrrogable, se declaraba de oficio en cualquier estado y grado del proceso, ¿no?, en cualquier estado del proceso, declarándose, o sea, el juez se podía declarar incompetente declarando la nulidad de todo lo actuado y conclusión del proceso. Esto fue ratificado en el año 2005, que se hizo una serie de cambios a los medios para cuestionar la competencia del juez. Entre otras cosas, se cambió el nombre a lo que desde el texto original del código se llamaba la inhibitoria, la rebautizaron como contienda de competencia, y se modificó en algo el artículo 35, diciendo lo que aparece más o menos ahí: la incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio. Esto último agregado, ¿no? Este grado y turno es un agregado del 2005 que se ha mantenido ahí como un fantasma, pero en el ordenamiento peruano, desde hace ya bastantes años, no existe competencia por turno, y además el turno nunca fue un criterio de competencia. El turno en penal existe todavía, existen los jueces penales de turno, no es un criterio de competencia, nunca lo fue, no lo es tampoco donde existe. ¿Por qué? Porque eso significa que para el proceso civil las nuevas demandas tenían que presentarse antaño, no estaba nunca en una norma, no estuvo en una norma procesal, estaba en la ley orgánica, ¿no?, que había turnos judiciales. Entonces los jueces civiles
donde había más de uno, se turnaban, ¿no? Se turnaban para la admisión, para la presentación de demandas. No recuerdo, porque eso ya pertenece al pretérito, creo que era de 15 días, por 15 días, cada 15 días, digamos, si había 10 juzgados o 15 juzgados en los tiempos que yo estudiaba, había 15 juzgados civiles en Lima, y entonces se turnaban 15 días, comenzaba enero, primeros 15 días de enero el juzgado 1, los otros 15 días de enero el juzgado 2 y así sucesivamente. Las nuevas demandas tenían que presentarse así, y era imposible presentarlas al juez que no estaba de turno, porque simplemente el secretario no se lo recibía porque no estaba de turno, no se la recibía. Diga, anda, estos son los turnos, váyase al otro juzgado. Cuando se introduce en el año 1994, muy, muy tarde, ¿ya? Hace mucho tiempo, a nivel de Lima se introduce la... Eso, profesor, eso es importante para los chicos, sobre todo cuando lean textos introductorios, como por ejemplo el de Giovanni Priori, ¿no? Quien considera el turno como un criterio de competencia, ¿Así lo dice? si no me equivoco. Son parte de esos textos de manual, ¿no? Que siempre le dan a uno para leer cuando entra a TGP, a Proceso Civil 1. El turno no es un criterio de competencia. El turno no es un criterio de competencia. Cuando se introduce el sistema de distribución aleatorio en 1994, el turno dejó de ser algo existente, porque dejaron de existir los turnos. En Lima no hay turnos, ni en Lima ni en aquellos lugares donde hay más de, o sea, como antes, ¿no? Cuando se introduce en la mesa de partes, se introduce una mesa de partes en el año 94. Se introduce una mesa de partes en virtud de la cual en 1994 se introduce algo llamado mesa de partes en los propios juzgados. O sea, uno tenía que, antes se presentaba ante los secretarios, en sus propias escribanías, cosas del pretexto. Entonces, toda demanda tenía y todo escrito tenía que presentarse en esta mesa de partes, que en ese momento estaba en el edificio Alimar, ahí en Arenales. Y ahí se presentaban las demandas y se distribuían aleatoriamente entre los diversos juzgados. Eso determinó la muerte de los turnos. La muerte de los turnos. ¿Por qué? Porque había un sistema informático ya todavía incipiente, pero informático al fin, en donde se presentaban las demandas y los escritos en general, y ahí se distribuían entre los diversos juzgados y se le entregaba a los secretarios, porque todavía los secretarios seguían teniendo sus propias escribanías. 94, yo creo que fue antes. Y bueno, pero después se produce otro cambio a nivel de organización interna, que es el traslado de todos los juzgados donde están hoy, casi todos los civiles, ¿no? Donde están los civiles, que es en el edificio del entonces ex Ministerio de Educación, que es el edificio hoy. El Alzamora. Edificio así llamado Alzamora, que es el hermano de nuestro Alzamora. Y ahí se produce otro gigantesco cambio, que es que todo el poquito paulatino fue, lo organizaron de tal manera de que las viejas escribanías, que eran pues las oficinas de los secretarios, pasaran junto con el juzgado, ¿no? Y se estableció un centro de distribución general ahí mismo, en donde uno ingresaba los escritos y se distribuían ya con un sistema, no siempre con un sistema informático, aleatoriamente entre los diversos juzgados.
Por lo tanto, el turno no funciona, y no funciona ni a nivel de jueces de paz donde hay más de uno, ni a nivel de los jueces especializados en donde existe o un llamado centro de distribución general o una llamada mesa de partes. Si ustedes presentan, no sé, Fernando, corríjame, una demanda hoy con todo, digamos, antes, prepandemia, una demanda por escrito, física en los juzgados estos llamados de la subespecialidad comercial, uno entraba por mesa de partes, se la escaneaba, porque ellos empezaron a implementar en los últimos tiempos el expediente electrónico y uno tenía pues que presentarla físicamente y esperar que se la escaneara, pero escaneado o no escaneado, presentaba allí y eso iba ya aleatoriamente, iba y va ahora que ingresa siempre por mesa de parte virtual, pues al juzgado según el sistema aleatorio. Uno no puede pues decir, no, yo me voy al juzgado. No hay turnos, pues. Entonces, si no hay turnos, no es un criterio, nunca lo fue, un criterio de competencia. ¿No? No es un criterio de competencia. Y tampoco el grado. O sea, el grado, no sé qué querían decir. Esto antes le cambiaron la palabra competencia funcional, que estaba también indicada en el artículo 35, por el grado. Es como si, no sé qué quieren decir con grado. ¿Se ve bien, Fernando? Sí, profesor, sí se ve bien. ¿Todo Disculpe, bien? acabo de No, llegar a la oficina. Sí, acabo de llegar a la oficina, ya dentro de un rato me porque me ha conecto. salido un mensajito que dice que mi internet está inestable. ¿Ah? No, 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 sí. Yo por ¿Está lo todo bien? menos, ¿Está yo por lo todo menos bien? usted sí lo puedo ver. A ver, déjame verificar. Sí, por Dígame si favor, yo todo está bien. la pantalla sí la puedo ver bien, pero a ver, déjame ver la cámara, porque como estoy desde el celular no puedo verla. Perfecto. Sí, se Entonces ve, se escucha perfecto. no sé qué tiene pues esta máquina. Me dice que mi internet está inestable. Bueno, espero que no Sí, se pero caiga, que no tenemos el plan B. Me han dado minutos para el plan B. Pero bueno, esta precisión es justamente porque el grado es como si yo presentara mi demanda de primera, mi demanda, al juez de apelación. Eso significaría, ¿no? O sea que me quiero saltar un grado. ¿No? Es tan absurdo, ¿no? Absurdo como eso. Eso de grado, ¿no? De grado. O quise presentar a mi demanda ante la Corte Suprema. Entonces me salto 2 grados, dos niveles no solo de juez, sino de proceso. Bueno, así que esto es jocoso. Lo que sí es importante es la competencia funcional para algunos asuntos, pero no para una demanda. No para una demanda, porque la demanda es el primer acto, ¿no? Pero digamos para una solicitud cautelar, digamos, podría funcionar también esto, porque esta es una norma general, pero no para el acto 1 que estamos hablando de la demanda, ¿no? Entonces, competencia funcional podría ser, ¿no? O sea, ¿quién es funcionalmente? Porque funcional significa que es parte de su tarea, para conocer las instancias cautelares, el mismo juez del proceso de fondo. Eso lo estudiarán el próximo año. Entonces, si yo me voy a otro juez, ese sería, pero me voy a un juez distinto, ese juez puede decir, no, yo no soy competente, porque el competente es el órgano judicial que está viendo el asunto de fondo. O igual pedir la ejecución ante un juez distinto de aquel que conoció el asunto en su primera instancia, donde se dictó la resolución, ¿no? Que es la que se quiere llevar a ejecución. Sí, la competencia funcional es apreciable de oficio, pero difícilmente entra en juego cuando estamos presentando una demanda. ¿Ah? Ese decreto ha pretendido sustituir equivocadamente a la competencia funcional. Por lo tanto, nos quedamos solo con materia, cuantía y territorio improrrogable. Eso es apreciable de oficio. Entonces, como decía, hasta antes de esta reforma, pues el juez podía declarar improcedente conforme lo establecía el texto original del CPC, el que entró en vigencia, ¿no?
el inciso cuarto decía, el juez, ¿no? El juez puede declarar improcedente cuando carezca de competencia y que tenía que conectarse, obviamente, con el artículo 85, el texto de aquel entonces. Pues bien, ¿qué ha resuelto? ¿Qué se ha modificado? Dice, la incompetencia por razón de materia, cuantía, sacamos eso de grado y turno, bueno, nos interesa, y territorio, se declarará de oficio al calificar la demanda, ¿ven? En este momento, o, dice, excepcionalmente en cualquier estado y grado, ¿no? En cualquier estado, o sea en el momento que sea. Pues claro, porque estamos ante las competencias esta de las que hablamos, son competencias, reglas de competencia objetivas que determinan que el juez no pueda, esto no es, un juez que no es competente por la materia no puede serlo, ¿no? No puede, no, si lo conoce, sus actuaciones están viciadas por carencia de competencia. Y lo mismo pasa con la cuantía, y lo mismo pasa con el territorio improrrogable. Y entonces, al decirnos esto, al calificar la demanda, ¿no? O sea, esto ha sido una inserción intencional, o sea, en primerísimo lugar, el juez tiene que determinar si es el competente para conocer de determinado asunto. Antes la respuesta era, soy incompetente, vicio insubsanable, por estos criterios, ¿eh? Vicio insubsanable, ergo improcedente de la demanda. A partir de febrero de 2015, ningún juez de la República, si se considera incompetente por materia, cuantía o territorio improrrogable, puede declarar improcedente la demanda. ¿Y qué tiene que hacer? Pues tiene que hacer lo que dice el 36. Y dice el 36, dice, sin perjuicio lo señalará, el juez al declarar su incompetencia, no se puede decir sin perjuicio, lo hace en resolución debidamente motivada y dispone la inmediata remisión del expediente al órgano jurisdiccional que considere competente. Ergo se ha encontrado una salida que, debo decir, estaba en el texto originalísimo del código, primigenio, el que se promulgó. Esto era más o menos así, ¿eh? Estaba en esta redacción. Presentar una demanda ante un juez que se considere incompetente por materia, turno y territorio, decía en el principio, en los principios, que luego esto fue modificado por esta ley, este decreto ley 25940, pues no es que va a declarar nulo todo, improcedente o nada, no, lo manda al juez competente, que es la única forma de subsanar un defecto de competencia de este tipo, porque este tipo se tiene o no se tiene. Entonces, ¿cómo se subsana la incompetencia? Pues mandándolo al juez competente, o naturalmente al juez, que el propio juez que ha recibido la demanda considera que es el competente, el cual a su vez puede decir, no, yo no soy competente. Eso hace surgir lo que se llama un conflicto negativo de competencia, que antes no podía surgir y puede surgir a partir de esta reforma, y tiene justamente el artículo 36 su solución. ¿Cómo se resuelve? Pues a través de un tercer juez. Si él se declara, el juez de remisión a su vez se declara incompetente, pues nadie lo quiere ver y entonces tiene que resolverlo otro juez. ¿Quién? Alguien que no sea ni el primero ni el segundo, un tercero que pues esté por encima, ¿no? Esté por encima de los tres, de los dos en lead, ¿no? Y ahí se establece si es por la materia, si es por la cuantía, etcétera, etcétera, quién es el que debe dirimir el conflicto negativo. Nadie quiere, nadie pobre demanda, nadie la quiere ver. Entonces, ahí finalmente han regresado los criterios para resolver los conflictos negativos de competencia. Ha resurgido en realidad el conflicto negativo de competencia, que es algo que siempre puede pasar. Esta es la solución más sensata, ¿no? Es la solución más sensata, es la que existe en todas partes, es la que, como veremos, además se había previsto en el propio Código de Enjuiciamiento de 1852, que establecía que cuando un juez declaraba la incompetencia, o sea, porque se la planteaba al demandado, se lo mandaba al juez competente. Y que pues el Código Procesal Civil la desechó, no el código, sino Juan Monroy en la reforma esta, que se hizo entre gallos y medianoche y a oscuras, a través del decreto ley 25940,
que nadie va a saber jamás por qué. Ahora, esta reforma es buena, sí, porque tiende a salvar los efectos que ya hemos visto produce la demanda, sobre todo, ¿no? Sobre todo, pues, sobre todo, el, el tema de la caducidad, que es algo crucial, ¿no? El tema sobre el cual van a ustedes a hacer el controlcito más adelante, ¿no? Por eso se los hice leer, ¿no? O sea, cuando uno presenta la demanda, digamos, hoy día, ingresa, ahora por esa parte virtual, ingresa, corta, evita, ¿no? Evita la caducidad. Y, oh maravilla, llegó a juez incompetente, como le ha pasado a Fernando, ¿no? Fernando. Pero como una resolución administrativa. No, a Fernando, pero fue el software. No, él, no, en su caso, ese es el otro caso, ¿no? O sea, él lo presenta bien, ¿no? Lo presenta bien, escoge todas las opciones, que el juzgado los juzgados de la sub, no sé cuánto, tititito, totó, y el software tarado, el software no se da cuenta del clic y lo manda a los juzgados no sé cuántos, ¿no? Y entonces, el juzgado no sé cuánto se declaró improcedente la demanda impropiamente, ¿no? No se ha dado cuenta de la reforma, pero disponiendo que se remita. No, no se debe declarar improcedente la demanda, hay que precisar. Hay que declararse incompetente, ¿no? Incompetente y que se remita, ¿no? Que se remita y disponer que se remita al juez competente por lo que sea, porque en el Perú vivimos en esta situación estrambótica, ¿no? En que tenemos resoluciones administrativas que crean los juzgados de la especialidad que no existe en la ley orgánica, que tenemos juzgados de esa especialidad que no existe en la ley orgánica, que a su vez son subespecializados, y entonces crea todo, pues, una maraña y un árbol de órganos jurisdiccionales con distintas atribuciones, ¿no? Y para conocer de determinados asuntos que no están en la ley, sino están plasmados en resoluciones administrativas que también es muy difícil de ubicar, ¿no? Pero al margen de ello, eso ya merecería toda una reflexión, ¿no? Lo cierto es que ya a partir de febrero del 2000, ¿no? Del 2015, ningún juez de la República puede declarar improcedente ninguna demanda por incompetencia, por materia, por cuantía, por territorio. Y tiene que remitirlo al juez competente. No improcedente, la declara, se declara incompetente, ¿no? Esto es un auto, se declara incompetente y lo remite por conducto oficial, que parecería lo más saludable, pero el problema que ha suscitado esto no ha gustado a mucha gente, no ha gustado. ¿Por qué? Porque el conducto oficial, ¿cuánto se ha demorado? ¿Ya llegó a destino, Fernando, su demanda aquella? No, todavía, profesora. Que la remite el oficio, pero todavía no se remite. Y es electrónico. Sí, es electrónico. Todo es electrónico y todavía no lo remite. ¿Ah? O sea, no es un problema físico de llevar físicamente la demanda con todos sus anexos al centro de distribución general de que corresponda, ¿no? No, no. Aquí es electrónico, electrónico. O sea, tiene solo que remitirlo, remandarlo. Supongo que habrá algún clic que tiene que hacerse para remandarla, ¿no? De repente no existe. No, yo conozco esa, pues, esa sí es bien. Es lenta, pero eso ya no debería depender porque ya resolvió el juez. No depende del juez, depende del auxiliar. En general, todo el equipo de trabajo. El equipo es lento, equipo lento. Pero imagínense, pues, entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué es lo que pasa en Italia? Por ejemplo, en Italia estas cosas no existen, pues, ¿no? Porque la demanda no va dirigida al juez. Pero cuando finalmente, si el juez se declarara incompetente, cuando finalmente el juez se declara incompetente, es que lo hace por sentencia, la parte tiene que reasumir el proceso ante el juez competente. Es la parte.
O sea, es un acto de parte. Y si no lo hace, se puede primero sacar, ahora creo que son 6 meses, pero todo lo va a cambiar. 6 meses si no reasume el asunto ante el juez competente, se saca del rol de procesos vivos, o sea, lo mandan como una especie de congelador y si pasa no sé cuánto tiempo, se declara la conclusión del proceso por inactividad de las partes. ¿Por qué? Porque es la propia parte la que tiene que reasumir el asunto ante el juez competente. En cambio, aquí estamos por el conducto oficial, y el conducto oficial puede ser muy veloz o muy lento, puede ser muy engorroso, o sea, se cae en las marañas burocráticas. Esto no ha gustado. Entonces, la gente prefería que le declararan improcedente la demanda, no la gente, los abogados, que le declararan improcedente la demanda, y eso va a significar que le devuelvan los anexos y la presenta ante otro juez. Pues, preferían eso, porque lo podían hacer más rápido, al menos más rápido que la perezosa y burocrática remisión al juez competente. Pero ¿cuál es lo bueno? Eso es lo malo. Lo malo es la maraña burocrática. Lo bueno es que salva los efectos que produce la demanda, ¿no? Sobre todo cuando esté rondando la caducidad, ¿no? En el caso de la demanda de Fernando, que es un amparo, ¿no? Sí, profesor, es un amparo. Es un amparo contra un acto de la administración, está sometido a plazo de caducidad. Y en consecuencia, ingresando la demanda, ¡pah!, cortó ese plazo. Salió de escena el plazo. Aunque sobre luego todo porque fue interpuesta el último día, ¿no? Como siempre, ese tipo de demandas. Como buen peruano. Claro, claro. El último día. Entonces uno corta, desde el momento que se recibe, por eso la fecha de recepción es tan importante, cortó la demanda. Ya lo que pase después no podrá perjudicarle en muchas cosas, menos no podrá entrar en escena la caducidad. Ese es lo bueno, lo único bueno. Hay, como los plazos de caducidad se han expandido muchísimo, hay muchos derechos sometidos a caducidad. Entonces esto es muy importante, es muy relevante, ¿no? Es muy relevante. O sea, tiene un efecto benéfico, salva este efecto de la demanda. Naturalmente, todos los efectos de la demanda, lo reitero, están bajo la condición de que la demanda se admita, porque si la demanda no se admite, aquí no pasó nada. Si la demanda luego por ese juez, el primigenio o al que se remite, viene declarada improcedente por alguno de los motivos que sí está en el 427, ¿qué fue eso? ¿Fue eso, Fernando? No sé, no fue cierto, profesora. Yo escuché un clink. No hay ningún mensaje en ninguna de las salas. Ah, ya. Entonces debe ser algo mío. Si es que, ¿qué estaba diciendo? Si es que después ese juez declara improcedente la demanda, por otra razón, pues simple y puramente aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Ese es justamente el peligro de la declaración de improcedencia, ¿no? In limine. Que esos efectos que precariamente produce la demanda están expuestos justamente, son precarios, ¿no? O sea, si no se admite la demanda, pues es como si aquí no hubiera pasado nada. Admite en el sentido de que no viene declarada improcedente, ¿no? Porque si se declara inadmisible, ¿para qué se subsana? Y se subsana, pues entonces los efectos se retrotraen al momento de la presentación de la demanda. Todos esos efectos, que son poquitos, que hemos visto, ¿no? También el tema de la competencia del juez. Entonces, esto es muy saludable, pero tiene sus problemas, pero no son problemas de organización interna. Segundo cambio es de la indebida acumulación de pretensiones, que como ya lo hemos dicho en NBC, ha dejado de ser un supuesto de improcedencia y ha devenido un supuesto de inadmisibilidad. Además, se ha puesto una importante precisión en el propio artículo 427, que si dice que si el defecto se refiere, ¿no?, a alguna de las pretensiones, digamos, se pretende A y B, y el problema está en B, ¿no?,
la declaración de improcedencia se limita a aquellas que adolezcan del defecto advertido, ¿no? Digamos, se te pone una demanda que tiene más de una pretensión y la que está fallada, digamos, es la segunda, ¿no? La segunda, digamos. Entonces, el juez admite por la que está buena, ¿no? Y no puede declarar improcedente como antes toda. Digamos, se pretende, se plantean para un pronunciamiento sobre todas las pretensiones que son incompatibles entre sí, una demanda desquiciada, incoherente, que pretende la resolución del contrato y la nulidad del contrato. De dos, una, o lo resolvemos por alguna de las causas que hayan sido invocadas, presuponiendo que es válido, o es nulo, pues, no puede ser las dos cosas. Se resuelven los contratos válidos, no los contratos inválidos, ¿no? Entonces, si eso no viene subsanado, estamos ante un caso de indebida acumulación de pretensiones. El caso más notorio, ¿no? Pero ahí debería darse la chance, ¿no? Justamente al demandante, ¿no? De escoger o presentar, como veremos, una demanda coherente, ¿no? Coherente con la implicancia, la incompatibilidad entre pedir la resolución y pedir la nulidad, ¿no? Ya hay formas para salvar esta incoherencia. Ya será objeto. Pero digamos, yo pretendo A y ya está bien, no presenta nada, pero B, el problema es el B que es un imposible, ¿no? Como es un imposible jurídico, lo que pretende B. Entonces, si B es imposible, es improcedente por imposibilidad, lo que pretenden no se puede lograr en el ordenamiento peruano, pues la admite por A y deja y declara improcedente por B. Eso es buenísimo, ¿no? Es buenísimo. Buenísimo porque comparado con lo que teníamos antes, que si había un problema en una, y declaraba improcedente toda la demanda. Entonces, esto es parte de desdramatizar el tema de la acumulación de pretensiones, que ha sido un auténtico vía crucis, ¿no? Un vía crucis para todos los justiciables peruanos, y no es que haya dejado de serlo, sigue siendo en parte, ¿no? Lo veremos. Sí, como la recordada conexión entre los hechos y lo que se pide. No sé si se acuerda del caso del desalojo, profesora. ¿Se acuerda? Claro, el caso de Fernando, en donde, pues, ¿qué se había demandado? ¿Desalojo por precario? Sí, y la restitución de las rentas devengadas. Ajá, más la restitución, y le declararon improcedente toda la demanda, porque en un proceso de desalojo por precario, lo cual es impropio, ¿no? Porque ese no se dio cuenta del cambio que había habido en la legislación, ese juez. Ahí, en todo caso, debió declarar improcedente solamente la parte que él, o sea, correcto o incorrecto que fuera, que en donde el demandante pretendía el pago de las rentas de arrendamiento dejadas de pagar. Es que no fue por la causal de indebida acumulación de pretensiones, fue por la causal de, claro, de falta de conexión. Falta de conexión lógica. Claro, que ahorita vamos a ver eso. Entonces, claro, es que aquí el legislador a veces es inocente. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ya por lo menos ninguna indebida acumulación de pretensiones va a dar lugar a la improcedencia, lo más a que se subsane, y si no se subsana, qué pena, pero si hay una que no es acumulable con otra, pues por alguna razón, pues admitimos la demanda por la parte que sí está buena y la otra pues la ponemos en jaque, ¿no? La declaramos improcedente. Pero lo que no cayeron en la cuenta es que el juez tiene mucha fantasía maléfica en este campo y tiene dentro de todas las opciones que han quedado la posibilidad, estas son las opciones, 427, escoger entre ellas. Ya, dice, no, ya no encaja, como le hicieron a Fernando, ya no encajará con una indebida acumulación de pretensiones, pero vamos, como ha pedido dos cosas
¿no? Dos cosas. Y la segunda cosa dice que no hay conexión con la primera, entonces optaron por declarar improcedente por el inciso cuarto del 427, es decir, falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Dijeron, ¿cómo? Si es precario no debe nada, ¿no? Si es precario no debe nada. Ergo, hay falta de conexión lógica entre la pretensión de desalojo y la de, incluso así está mal, ¿eh? No estaba mal, pero simplemente, bueno, ahí el papel aguanta todo, pues. Entonces optaron por esto de la falta de conexión lógica que no lo entiende nadie, ¿eh? Y pues sirve como una suerte de comodín. Cuando uno no quiere, el órgano jurisdiccional quiere limitar su trabajo. Ese es en el fondo el problema. Vamos una a una, lo que sí ha previsto el código. Una pequeña pregunta. ¿Cuál? Usted menciona que cuando se presentaba ese tipo de supuestos de indebidas acciones, lo que debería haber hecho el juez es principalmente declarar procedente la demanda respecto de la pretensión que no está viciada, que no está fallada, por así decirlo, y bueno, ¿no? Lo improcedente en el extremo de la pretensión que así lo está. Sin embargo, profesora, ¿qué sucede en los casos en los cuales el demandante tiene interés justamente que las dos pretensiones vengan planteadas de forma conjunta? Es decir, esa procedencia de la demanda debe declararse sin consultar a la parte o... No, yo pienso que esto es un... Mire, toda esta reforma de esta ley se hizo bastante al caballazo, sin pensar mucho en lo fino, pues, ¿no? Quien determina sobre qué se debe pronunciar el juez es el demandante. No es que el juez pueda cambiar lo que ha pedido el demandante. Lo que le puede decir, ¿sabe usted? Le puede declarar inadmisible para que precise qué cosa quiere, porque así como está, conduce a un resultado imposible, ¿no? Entonces siempre debería haber una declaración de inadmisibilidad para que el demandante pues escoja, ¿no? Porque es como que el juez le dice, así como la has presentado, te la admito, ¿no? Ahí, sí, el demandante claro, no quiere, simplemente improcedente la demanda. Improcedente, claro. ¿No? Porque si el nexo entre las dos hace que todo sea improcedente, ¿no? Yo quiero las dos cosas, ¿no? Yo quiero las dos cosas. El juez le dice, no, señor, las dos cosas son incompatibles, pues. Determina qué. ¿No? Porque normalmente es así, ¿no? Normalmente es así. Pero hay una que no es acumulable con otra, por ejemplo, por razón de cuantía. Por ejemplo, ya esto lo veremos en su momento. No sería acumulable con otra. O ella misma padece de estos defectos, digamos. Alguno de estos defectos. Entonces, el primer defecto, que por ley es insubsanable, digamos, yo pretendo A y B, pero resulta que respecto de B yo no soy el legitimador. Entonces, yo no podría pretender eso. No, A sí, pero B no. Entonces el juez me declara improcedente la demanda en la parte de B, por falta de legitimación, pero A sí. ¿No le parece? Esa es la idea. ¿Mm? En su caso debió declararle, pues en todo caso, repito, correcto o equivocado que fuera, declarar improcedente la demanda en la parte que pretende el pago de arriendos. Porque eso en un desalojo por precario no se puede. ¿No? Punto. Y admitirle el desalojo por precario. ¿No le parece, Fernando? Me parece más razonable, profesora. Repito, correcto o equivocado que fuera, ¿eh? Correcto o equivocado que fuera. Pero eso sería, esa es la intención de este agregado, ¿no? De este agregado, si el defecto lo presenta una, pues no vas a matar toda la demanda, ¿no? Dejas pasar la que es pasable y filtras la que no es pasable. Esa es la idea de fondo, ¿no? No, que no arrastre
toda la demanda, ¿no? Entonces, hay que saludar esta intención del mínimo daño, ¿no? Del mínimo daño. ¿Y qué es lo que ha previsto el CPC expresamente? Algunas son cláusulas muy abiertas, esto que has quedado supérstites, casi todos son cláusulas muy abiertas, y sobre el cual existe mucha discrepancia además, ¿no? El primero, el que dice, ¿no? El 427 texto vigente, que ha quedado igualito, ¿no? El juez declara, ¿no? Mire cómo dice, ¿no? Declara improcedente la demanda cuando el demandante carezca evidente, miren el adverbio, ¿eh? Evidentemente de legitimidad para ahora. En realidad este adverbio debería estar en el enunciado. Dice, el juez declara improcedente la demanda cuando evidentemente, ¿no? Y eso que valga para todos. En cambio, el adverbio lo ha puesto solo en el inciso 1. Y aquí ya hay un defecto, ¿no? En la redacción. ¿Qué tan importantes son los adverbios? Tenemos que estudiar adverbios. Váyanse a leer la importancia de los adverbios en un texto de lingüística. No sé, Fernando. Pero ayer estaba releyendo porque ayer tomé examen de impugnaciones en la Católica. ¿Sabe qué? Me faltó uno. Y entonces tengo que hacer un examen uno. especial para él. Sí, uno. Entonces le dejé para que lo leyera, un texto muy bonito, que son, como siempre, son todos los textos muy bonitos. Todo lo que escribe Igartua Salaverría me encanta, ¿no? A diferencia de todo el resto de filósofos que circundan, este filósofo, no, pero este es vasco, pero también entre los vascos. Este la piensa bien, escribe muy bonito, ¿no? Y entonces, bueno, él interpreta, como buen filósofo analítico que es, él interpreta, o sea, hace este adverbio únicamente que expone la Constitución española únicamente al imperio de la ley, o sea, que dice los jueces y magistrados del Poder Judicial son independientes, no sé cuánto, bla, 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 y están sometidos únicamente a la ley, ¿no? Únicamente a la ley, al imperio de la ley. Entonces, él pone en evidencia este adverbio, ¿no? Únicamente, que también lo tenemos nosotros, ¿no? En la Constitución, que dice únicamente. Sí, los adverbios son muy importantes, No hay que, pues decir, si se ha puesto por algo, ¿no? Se ha puesto por algo. Y el intérprete, pues tiene que darle la relevancia que tiene. En este caso, evidentemente significa, ¿qué significa evidentemente? ¿Qué significa evidentemente, Fernando? A ver, busquen el diccionario. Voy a buscarlo yo. Evidente. ¿Qué es algo evidente? A buscar en el drive. Vamos a buscar. Profesor, ya lo encontré. Evidente. A ver. ¿Ah? A ver, dígamelo. Evidentemente significa, es un adverbio, dice, Sí. de manera evidente o frecuentemente como expresión de sentimiento o confirmación. Ya, ese es el adverbio. Pero vamos al adjetivo, ¿no? Al adjetivo. ¿Qué significa evidente? De manera evidente, ¿no? Cierto, para el diccionario de la Real Academia. Cierto, claro, patente y sin la menor duda. Ah, evidentemente, pues algo así que se toca, pues, que se toca con la mano. ¿De dónde? Del tenor textual de la demanda, que es lo único que tiene el juez, ¿no? El demandante coloca evidentemente, ¿no? Por eso yo he puesto ahí, en lugar del adverbio, puse carezca
evidente, ¿no? Carencia evidente, ¿no? Carencia evidente de legitimación activa, ¿no? Es decir, qué importancia hay que darle a este adverbio puesto en la redacción del inciso 1 del 427, que es, o sea, del propio tenor textual de la demanda, se aprecia así de manera clara, sin duda, ¿no? Sin duda alguna, que el que está demandando no puede demandar lo que está demandando. ¿Ok? Es eso. O sea, y así son todos los casos de estas demandas incoherentes, ¿no? O sea, son todas demandas tiradas de los cabellos. Tiene que ser que de la lectura misma de la demanda se infiera que el que demanda no puede demandar lo que está demandando. ¿Y por qué no puede demandar lo que está demandando? Porque del tenor textual de la demanda, él no se coloca como titular de la situación sustancial que pretende proteger y no es de aquellos que podrían ejercitar los derechos que dice que son de otros, ¿no? El tema de la legitimación, que les invito a profundizar, porque este es un tema sobre el cual yo he dicho, lo voy a revisar. Justamente sí voy a decir eso, lo aumenta la lista. Es uno de los temas que está en la lista. Sí, revisar la legitimación. Que el código no dice legitimación, dije legitimidad. Yo jamás voy a decir legitimidad. Explica la diferencia, profesora, para los chicos. Pues vayan al RAE. Vayan al RAE, ya que tenemos el RAE abierto acá. A ver, vamos a ponerlo. Vamos en castellano, ¿no? Porque estamos escribiendo. Legitimidad implica conforme a derecho. Sí. Y legitimación, bueno, legitimación es lo que estamos hablando ahorita mismo, ¿no? Son dos supuestos legitimación. Legitimación y acción y efecto de legitimar. Legitimación procesal, porque ya tenemos hasta el técnico en el RAE, ¿no? Posibilidad de una persona para ser parte activa o pasiva en un proceso o procedimiento por su relación con el objeto litigioso. Eso es lo que dice. O sea, ha calado esto de la legitimación. El problema de la legitimidad, que es lo que dice que le va a faltar que es un término impropio. Al presidente, cualidad de legítimo es conforme a las leyes, cierto, genuino, verdadero, ¿ah? Legítimo, como se dice, este es un producto legítimo, digamos, café de Chanchamayo, ¿no? Genuino. Legítimo. ¿No? Legítimo. Es una palabra más abierta, ¿no? Esto de legítimo. Es conforme a derecho, conforme al ordenamiento, conforme al sistema de valores, sin desperjuicio de cómo lo entienden en la sociología del derecho, ¿no? Que es otra cosa. Y yo no sé por qué. Es impropio. Yo no sé por qué dicen legitimidad. Eso viene en cierta medida del portugués. En el portugués es legitimidad, dice. Legitimidad. Incluso, recuerdo que le comenté que en esa entrevista de Monroy Alves a Montero Arroca, y me parece que por ahí Montero Arroca, si no me equivoco, solo también la palabra legitimidad en vez de legitimación. No, Montero jamás. No, Montero jamás. Pero, no me acuerdo si era Monroy. No le puede salir de su cabeza, pues, porque es legitimación. Si se ha escrito 2 libros, la primera edición, la segunda edición, todo sobre la legitimación, y siempre es la legitimación, porque viene de legitimatio ad causam, eso viene de ahí. Pero no nos hagamos problema por la palabra. Lo importante es que ustedes me entiendan, cuando que mi cerebro no puede decir legitimidad, ¿ya? Sino legitimación. Y cuando yo digo legitimación, es lo que el código llama legitimidad, ¿no? Legitimidad. Es el mismo étimo, ¿no? Legítimo, cualidad de legítimo. Pero entonces aquí ¿qué queremos decir con la legitimación? Estamos hablando aquí del demandante, y entonces es
el de poder ser el demandante en ese caso, ¿no? El ser él el demandante. ¿Qué suele distinguirse, ¿no?, entre la legitimación, esto se ha impuesto también, digamos, viene de la doctrina italiana, entre la legitimación o la legitimación ordinaria, que es la normal, ¿no? Cuando se dice algo que es ordinario es porque es lo normal, que es lo que hace cualquiera, lo ordinario es que ¿quién puede ocupar la posición de demandante? Esto tiene que conectarse con lo que se pretende siempre, ¿no? ¿Qué cosa quiere? ¿Por qué quiere? ¿No? ¿Qué cosa quiere y por qué quiere? Ese significa que el juez tendría que, ese que quiere, ¿no?, quiere algo en base a unas alegaciones, es el que puede pretender eso. Entonces, depende de lo que haya firmado. La legitimación ordinaria implica normalmente, lo usual, ordinario, es que uno se coloque en una situación que le daría derecho a lo que pretende. Entonces, yo me coloco, yo digo que Fernando me debe, ya digo que Fernando me debe que con Fernando celebré un contrato de mutuo, ¿no? O sea, yo ya me estoy colocando como mutuante y a Fernando como mutuatario, o sea, que ha recibido un préstamo y que le presté tanto dinero y que debía restituírmelo en tal fecha y que no sé cuánto. Yo me estoy colocando aquí como ¿qué? Como acreedora de una suma de dinero, que es la prestación nacida de un contrato. O sea, yo le digo contratante, yo soy y me coloco. Eso es lo que me legitima a pretender ¿qué? A pretender lo que pretendo. O sea, en mis propios fundamentos, mi causa de pedir, yo me estoy colocando como acreedora y estoy demandando que se condene al demandado a cumplir con lo que me debe, ¿eh? Por poner un ejemplo, yo digo que yo adquirí un determinado bien de tal forma y cuento toda la historia. Entonces yo me estoy colocando como propietaria y coloco a mi demandado como quien está en posesión del bien sin tener título alguno que lo justifique ante mí, ¿no? Que me sea oponible. Y entonces, bueno, entonces yo misma, ¿no?, el demandante se pone, se coloca, y el demandante es el demandante en sentido estricto, no es el representante, el demandante es el sujeto que ocupa la posición de demandante que viene identificado así en la demanda. Entonces tenemos pues que en base a las afirmaciones hechas por la propia parte demandante en este escrito que estamos viendo, pues el juez tiene que hacerse la pregunta, ¿este puede o no puede? ¿Puede o no puede? Entonces, normalmente la respuesta es sí, pues porque nadie es tan insensato de demandar y ejercitar un derecho del cual no dice que es su titular, pues, ¿no? Esto es Profesora. en las situaciones ordinarias. Esta es la situación ordinaria. Y siempre pongo el caso, dígame, Fernando. No, solamente quería hacer una pregunta para los chicos sobre por qué no sería correcta esta definición de legitimación para obrar que han aprendido los chicos seguramente como el profesor Espinosa, quien sigue a Monroy, sobre que la legitimación para obrar hace referencia a la coincidencia entre la relación jurídica material y la relación jurídica procesal. Porque eso puede conducir a resultados desastrosos. Es incorrecto, eso es porque la legitimación, esto de coincidencia, ¿no?, no siempre es así, porque yo tercero, por ejemplo, en una nulidad por simulación, yo soy el tercero perjudicado con el acto simulado, yo no soy parte de la relación material que surgió como consecuencia de este contrato que yo digo que es simulado, pero que tiene la apariencia de ser un contrato. Pero yo soy el tercero, y yo sí estoy legitimado. Yo estoy legitimado por el Código Civil, el artículo 192, 193, por ahí, ¿no? O sea, dice que los terceros perjudicados pueden pretender la declaración de nulidad. Y es una extraordinaria, como le digo. no es extraordinaria, es ordinarísima. ¿Por qué, profesor?
porque el propio ordenamiento Es me un lo está... supuesto Yo no que estoy ejercitando el derecho de otro, estoy ejercitando el derecho mío. Es un derecho mío. Yo como tercero perjudicado tengo el derecho. No soy un es un legislador. supuesto de legitimación Hay quienes han extraordinaria. dicho que es extraordinario, pero yo después remelius perpensa. Remelius perpensa. O sea, Todos repensando. estos ejemplos de Tengo, que se tengo, mi, realizan. tengo mi duda, ¿no? Tengo mi duda. Por lo menos tengo duda. Cuando escribí sobre esto, tenía por lo menos dudita. Ahora estoy convencida que es un supuesto, esto es un supuesto de legitimación ordinaria, porque la propia ley me lo está dando. O sea, yo tengo el derecho a obtener la declaración de simulación, de nulidad por simulación. Yo como, en cuanto me afirmo tercero perjudicado. Si yo no me afirmo tercero perjudicado, no estoy legitimado, ¿no? Si yo pretendo que se declare la nulidad por simulación de un acto que ni me va ni me viene, no soy tercero perjudicado. O sea, yo mismo en mis propias afirmaciones no digo que me perjudica y cómo me perjudica. ¿Quién es normalmente perjudicado de un acto de simulación? Es un acreedor. O sea, el deudor simula con un tercero la compraventa de un inmueble. ¿Para qué? Para sacarle la vuelta pues a sus, a sus acreedores. Entonces, si yo no soy acreedor, y yo no me afirmo acreedor, ¿no? Yo no me afirmo acreedor, y no me afirmo tercero perjudicado, sino que lo hago en aras de la, qué sé yo, en aras de la verdad. La verdad. Ahí ya, ya llegamos No, a pero un límite, a una zona gris entre, no sé, me parece, ¿no? Entre la falta de falta de interés para obrar, ¿no cree, profesora? no, porque ahí me está habilitando abiertamente en cuanto a tercero perjudicado. Entonces, el Código Civil me dice, yo no estoy con el 220. El 220 es para los otros casos. Para la simulación hay una norma especial. Para la simulación hay la norma especial que dice el tercero perjudicado puede. Y de momento me dice, ¿y por qué puede? Porque el ordenamiento sustancial me está abriendo la puerta en tanto y en cuando yo sea tercero perjudicado. Ahí el tema del interés no está en juego. ¿Por qué? Porque yo obviamente tengo que, para estar legitimado, decir en qué me perjudica. Entonces, ¿en qué me perjudica? Que yo soy acreedor y está dispuesto de su único bien. En eso me perjudica. Ahí está mi perjuicio que me hace la categoría de tercero perjudicado. Pero con todo, mire, la distinción entre legitimación ordinaria o extraordinaria, habría que también pasarla por el cernidor. También, ¿no? También. ¿Qué tan útil es eso? Porque a la postre es lo mismo, porque en cualquiera de los casos, sea es indiferente, ¿no? Es indiferente. Porque, Porque lo que menciona, la legitimación extraordinaria sería prácticamente no, definitivo. no, es que la legitimación es, cuando tenemos casos de legitimación abierta, como el caso del 2022, para los que no, ya deben haber llevado un negocio, ¿no? El acto jurídico. Entonces, el 2022 que dice que se puede alegar, no dice que se puede demandar, atención, se puede alegar, ¿no? Pueden alegar la nulidad cuando resulte, ¿no? La nulidad de un acto, el Ministerio Público y el, los terceros con interés, terceros interesados, ¿no? Terceros con interés, cualquiera de ellos, ¿no? Pero que tenga un interés. Ahí estamos, bueno, estamos en una zona en donde, pues no cualquiera, tiene que ser uno que tenga algún interés. ¿Y cuál es su interés? Ese es otro tema. O sea, ¿qué le va y qué le viene? O sea, ¿a qué te va? ¿Qué ventaja te produciría? ¿No? Lo que estás pidiendo a ti, que eres un tercero ajeno. Justamente cuando se dice la neta conexión y la relación material y la relación no sé cuánto,
Yo, pues número uno, esto que parece de coquito, ¿no? Pero mal hecho, pues puede conducir a resultados perversos, porque yo, por ejemplo, ¿qué relación encuentro en una reivindicatoria? ¿Qué relación material? ¿Cuál es la relación material, ¿no? La relación material en una reivindicatoria. ¿Qué relación material hay en una reivindicatoria donde yo me afirmo propietario y que el demandado está en posesión sin tener título que justifique su posesión? Estoy afirmando la ausencia de toda relación, ¿no? Y sin embargo, ahí cómo determinamos a los legítimos, en base a las propias afirmaciones. Yo tengo derecho a reivindicar. Yo digo, puede ser que no lo tenga, yo digo que tengo derecho a reivindicar. ¿Por qué? Porque yo soy el propietario, y este que está ocupando mi bien no tiene título alguno, es un poseedor ilegítimo. Ahí viene lo ilegítimo. Poseedor ilegítimo. O sea, no tiene que tener un título válido para oponerme a mí. Es toda mi afirmación. Y eso hace, por un lado, a mí, que yo pueda, por mis afirmaciones, pretender lo que pretendo, que es que el juez ordene que me entregue el bien, reivindicar, que me vuelva a tomarme yo, o que me tome la posesión yo, que no la tengo, y que debería tenerla, ¿no? Y a su vez identifico el sujeto del otro lado, con el cual absolutamente no tengo ninguna relación. Por eso está mal eso. Eso está pensando en los derechos de las obligaciones y punto. En materia de obligaciones. Entonces yo digo que soy acreedor de Fernando, y entonces ahí pues, ¿cuál es la relación? Hay una relación obligatoria, ¿no? Hay una relación obligatoria surgida por alguna de las fuentes establecidas por la ley. Entonces, pero hay dos sujetos de la relación, y obviamente yo pretendo el cumplimiento de quien digo que es mi deudor, pues, ¿no? Entonces, esto es muy reductivo, eso puede conducir a efectos perversos. Yo he visto, de hecho, tengo un articulito que justamente digo esto, y en la nota digo, yo tengo francamente duda de que el supuesto, tanto los supuestos, ¿no? Tanto los supuestos de la simulación, ¿no? Cuando se legitima al tercero, como los supuestos, que no es es el tercero perjudicado. Entonces, ¿por qué te perjudicas? ¿Qué te perjudica? Es en tanto y en cuanto se ha perjudicado, como el del 2022 y otros similares, en donde se legitima a cualquier tercero en tanto que tenga algún interés, de lo cual ahorita vamos a hablar, pues en esos casos, yo no sé si es correcto considerarlo, y para mí esto es un supuesto de legitimación ordinaria, porque yo tengo el derecho, si se quiere, potestativo, ¿no? Derecho potestativo de pretender eso en tanto y en cuanto me afirme tercero perjudicado, en tanto y en cuanto me afirme tercero interesado, ¿no? Para el caso. Yo no creo que se deba reconducir a la legitimación extraordinaria. ¿Qué es la legitimación extraordinaria? La legitimación extraordinaria sería cuando se permite, como lo dice el Código Italiano, el ejercicio en nombre propio de un derecho ajeno. O sea, yo ejercito de plano en mi propia demanda, digo que yo no soy el titular del derecho. Yo no lo soy. El titular del derecho cuya tutela pretendo es otro, pero lo hago yo, no para obtener directamente, ¿no? Directamente una ventaja, sino de manera indirecta. Por eso el paradigma de la legitimación extraordinaria es la subrogatoria del 1219, inciso 4. O sea, yo ejercito digamos que Fernando sea mi deudor, y a su vez Fernando sea acreedor de Josué, ¿no? Que Josué. Y entonces,
¿yo qué hago? Yo soy acreedora de Fernando, a su vez Fernando es acreedor de Josué. Y entonces yo, en virtud del inciso cuarto del 1219 del Código Civil, en tanto acreedora de Fernando, puedo ejercitar sus derechos. Entonces yo me sustituyo, por eso Chiovenda le llamaba a la alemana sustitución procesal, ¿no? Y así le ha puesto el código, el artículo 60, que en esto es chiovendiano. ¿Ah? Entonces, le pone, ¿no? Le pone, ¿qué le pone? Yo ejercito en nombre de y en el interés. ¿Por qué? Porque yo que pretendo que se condena a Josué a pagarle a Fernando, no a mí. ¿Mm? A Fernando y no a mí. Entonces yo me estoy sustituyendo. Estoy ejerciendo en nombre propio, porque soy yo, no estoy actuando en representación de Fernando, soy yo, un derecho de Fernando, que digo que es de Fernando, ¿no? Que digo que es de Fernando. Y la sentencia a dictarse no me va a beneficiar a mí, sino a Fernando. Por eso, Fernando, hay que ponerle en conocimiento que yo he demandado. Profesor, pero ahí me aplica lo mismo. No estoy legitimado justamente porque la ley me reconoce la titularidad de ese derecho potestativo de cambiar la situación jurídica de mi deudor. No, pero no es en mi interés. O sea, la sentencia no va a producir efectos directos sobre mí. Es lo mismo que ocurre en el caso previsto en la Ley General de Sociedades, en donde el socio, por alguno de los supuestos previstos en la Ley General de Sociedades, que son dos, el socio puede ejercitar la pretensión social de responsabilidad. Él puede, en nombre propio, pero en beneficio de la sociedad. O sea, si se, contra los administradores, digamos, contra el gerente, contra el directorio, si te pone una demanda de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque ha causado daño a la sociedad. Y entonces yo puedo sustituirme porque la sociedad se ha quedado inerte o porque se da alguno de los casos expresamente establecidos en la Ley General de Sociedades. Yo ejercito en nombre propio como en cuanto socio, ¿no? Socio, pero en nombre propio, un derecho que no es para mí, no es mío, es de la sociedad, pero en beneficio de la sociedad, no en beneficio mío. Mi beneficio será indirecto, pero no directo, porque yo también podría pretender la indemnización individual para mí por los daños provocados por la mala gestión. Pero no es eso lo que pretendo algo que es de otro y que digo que es de otro, eso es lo auténticamente extraordinario. Lo que realmente causa problema, pero estos son supuestos en los típicos previstos por la ley, por eso le han puesto el calificativo de que extraordinario, porque es raro, porque lo normal es que quien ejercita y pretende algo lo haga en su propio interés sustancial para obtener alguna ventaja directa, no indirecta, ¿no? ¿Qué es eso? Por eso aquí cuando la ley lo resuelve, pues lo resuelve y punto. Entonces, sea que se trate de una cosa o de la otra, es más fácil cuando uno ejercita un derecho que no es de uno. Entonces, si uno ejercita un derecho que no es de uno, y esto lo dice, si no es de otro, ahí hay que ver si no, por ventura no es un caso de legitimación extraordinaria. Si yo ejercito los derechos de mi vecina y no digo que soy su acreedora, yo no puedo ejercitar los derechos de mi vecina, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque son suyos, no son míos. Yo estaré legitimada para hacerlo solo cuando la ley me lo habilita. Y si me lo ha habilitado por una razón, pues por una razón. Taxativamente, profesora, o por ejemplo, en este caso, el interés para obrar de su acto sería un supuesto habilitante. Ah, no, pero es que por eso, si yo esto lo traslado a la legitimación normal, porque esa es la propia ley que me lo dice, la propia ley dice que hay supuestos en los cuales me habilita todo tercero que tenga algún interés en el resultado del proceso.
como lo vamos a ver ahorita, esto del interés es muy vago. ¿Qué significa esto del interés? ¿No? Pero entonces ahí tenemos una legitimación semiabierta, porque hay casos que tenemos el más extremo de legitimación abierta, que es la legitimación popular, cualquiera, ¿no? Entonces cualquiera, conforme al código, ¿es código del medio ambiente? ¿Es un código o es una ley? Una ley. Era ley, porque eres una vez que hubo un código. La ley de medio ambiente legitima a cualquiera pretender una indemnización por lesión al medio ambiente, ¿no? Entonces, esta es una acción popular. Es una acción popular, cualquiera, como la llamada acción popular. La acción popular esa de la Constitución y del Código Procesal Constitucional, esta es una legitimación abierta, literalmente cualquiera, ¿no? Cualquiera. Entonces, cualquiera puede pretender que se declare la nulidad de un acto normativo secundario, un reglamento, ¿no? Secundario, un reglamento, un decreto supremo, en cuanto viola la ley o la Constitución. Entonces, cualquiera, el que pasa por la calle, cualquiera, y no tiene, bueno, basta que sea un sujeto, ¿no? Cualquiera, literalmente cualquiera. Y no siempre, igualmente, cualquiera puede pretender una indemnización por los daños ambientales. Ya está por veces, esto es una locura, pero en fin, cualquiera. En cambio, en el caso de la nulidad de los actos, o cada vez que se dice cualquiera con interés, no es cualquiera, pues. Solo que es un legitimado no individualizado por legislador y que tiene que individualizarse en cada caso concreto, ¿no? Para saber si tiene y cuenta con ese interés que lo legitima. Allí pues hay una conjunción porque así lo ha querido el legislador, ¿no? Conjunción. Legitimado es aquel que tiene algún interés en el resultado del proceso. Y después ahorita vamos a ver qué entendemos por interés. Pero lo cierto aquí, y a esto voy, es que esto tiene que ser manifiesto. O sea, la carencia de legitimación tiene que ser manifiesto. Esta es la demanda absurda, la demanda presentada pues, por un cualquiera que pretende ejercitar un derecho que desde la propia demanda no es suyo, y así lo dice, y no es del legitimado extraordinario, y se dice extraordinario porque está en la ley. Atención que esta no es terminología del CPC. El código, el artículo 67 habla de sustituto procesal. Sustituto a lo que venda, ¿no? Y remite al 14, al 1914. 1914, sí. Inciso cuarto. O sea, la subrogatoria, ¿no? Que autoriza, que el Código Civil le da como plexo, ¿no? Como plexo de facultades, ejercitar los derechos de otro, de su deudor. Y bueno, esto tiene que aparecer primariamente en la demanda. Y entonces, esto ¿cuándo puede saltar? Una cosa debería ser absolutamente marginal, pero marginal. O sea, ¿quién va a ser tan insensato interponer una demanda diciendo yo no soy titular del derecho, pero igual lo quiero proteger? ¿No? ¿Quién lo va a hacer? Pues habrá quien lo hace, sí, pero esos son casos, pues, patológicos, ¿no? Patológicos. Lo usual es que alguien diga, pues yo soy acreedor, yo soy propietario, yo soy heredero, yo soy qué sé yo. Y es esa propia afirmación lo que lo legitima, ¿no? Para interponer. Yo, por ejemplo, yo presento una pauliana. ¿Quién puede plantear una pauliana? ¿Quién se dice acreedor? ¿No? Pero si uno no dice, yo presento una pauliana, ¿y qué soy acreedor? No, no soy acreedor, soy enemigo, ¿no? Yo presento una pauliana, porque la pauliana está pensada para los acreedores. La subrogatoria, que es la figura en realidad, está pensada para que un acreedor, diciéndose acreedor, que después veremos si es acreedor o no es acreedor, un acreedor ejercite los derechos de su deudor. Basta que él diga, yo soy acreedor para estar legitimado para la pauliana o para ejercitar los derechos de su deudor, extraordinariamente.
porque lo dice la ley taxativamente, Fernando, taxativamente, Fernando. Y normalmente, digamos, la legitimación más abierta de todas es cuando la legitimó al Ministerio Público, ¿no? Al Ministerio Público, que son supuestos taxativos, taxativos. El Ministerio Público solamente puede pretender lo que la ley le autoriza, ¿no? ¿Por qué lo autoriza? Bueno, eso váyanselo a pensar, ¿no? Como defensor de la legalidad o lo que fuera que le asigna la Constitución. Pero lo cierto aquí es palmario, la cierto, evidente, palmario, ¿no? Así, está bajo los ojos, es que los propios dichos de la demanda, y sobre todo en la parte de la causa pedir, pues se infiere que ese lo que pretende, no lo puede pretender él. Lo podrá pretender otro, sí, quizá, pero como aquí, quizá otro podría pretender eso. Pero no podemos aquí, estamos ante un defecto insubsanable, porque ¿cómo se podría subsanar? Cambiando de demandante, nadie puede ser constreñido a demandar, ¿no? ¿No? Nadie puede ser constreñido a demandar. Ahora, teóricamente se podría que el juez diga, no, aquí el legitimado no es Juan, sino Pedro, y entonces hay que ponerle conocimiento a Pedro a ver si lo asume. Podría ser, pero no es la solución del CPC peruano, ¿no? Teóricamente podría ser que también pudiera ser subsanable, pero lo cierto es que la legitimación se tiene o no se tiene. Y si no se tiene, y esto aparece de la propia demanda, la demanda es improcedente. Ergo, la falta de legitimación activa que se desprende de los propios dichos del demandante es un vicio insubsanable. ¿Ah? A eso vamos. Y lo propio hay que decir del interés para obrar, porque es el otro caso en donde usa otro adverbio, que es un sinónimo de evidente, que es manifiesto, ¿no? Carezca manifiestamente de interés para obrar carencia, ¿no? Que carece manifiestamente el demandante de interés para obrar. Y aquí entramos al territorio peligroso, porque nadie ha sido capaz de dar todavía, no existe un concepto de interés para obrar que se desprenda del derecho positivo peruano dentro del propio Código Procesal. Y sobre todo se habla de interés para obrar, al cual yo le he dedicado, y más adelante van a leer un texto mío. Buenísimo. Ya va a salir, ya va a salir la versión primera, que es el comentario al artículo 6. ¿Ya va a salir? Ya va a salir. Creo que ya salió. Sí, no sabía, porque es la de los comentarios del profesor Espinosa. Exacto. ¿No? Como coordinador. Exacto. Mira, qué bueno, eso sí. Sí, pero mejor está el artículo, ¿eh? No, claro, sí, definitivamente, me refiero a la colección. Sí, pero es igualito. El artículo es mejor, porque ese lo escribí y lo mandé, y el artículo es con algunas correcciones. Claro, científicas. Claro, ¿no? Y con un encabezado distinto, unas conclusiones, claro. o conclusiones, ¿no? Y entonces, bueno, ahí yo trato de afrontar el tema del interés mal llamado para obrar, ¿no? Porque esta es una mala traducción, tanto, quizá el para, ¿no? Como preposición vale para el demandante, sí, para el demandante. El para está bien. ¿Por qué legitimación para demandar sería? Porque esto viene del ad causam. O sea, en realidad es la legitimación para ser parte, ¿no? Para ser parte del proceso. Para actuar puede ser profesora. Pero en francés y en italiano es agir, agire, agir. La preposición siempre es la A. Entonces saben que uno de los aspectos más problemáticos de un idioma son las preposiciones. ¿Cuáles son las correctas de un idioma a otro? Y se puede cambiar todo, pero lo que podría ser, tendría el podría pasar, el obrar estaba equivocado, ¿no? Porque no es obrar, porque la palabra obrar es una de esas palabras pues muy genéricas, ¿no?
tanto en francés como en italiano es agire, actuar. Y como está referido al actor, porque viene al actor, ¿quién es el actor? El que acciona. Entonces, cuando en francés o italiano se habla en Francia no se habla de legitimación. A partir de que Ovenda en Italia se empezó a hablar de legitimación. Legitimación a agir. En Francia hablan de la qualità a agir, qualità, la qualité, la calidad, ¿no? Eso, Hasta hoy. Me acuerdo cuando hasta hoy. Definiciones sobre legitimación para dice la capacidad para ser parte. Y se arma toda una confusión, ¿Quién dijo eso? Una vez escuché de un alumno, de un compañero. Ah, no, atención, la capacidad para ser parte es abstracta. Es decir, la capacidad para ser parte es el equivalente a la subjetividad, es poder ser en potencia sujeto, es un sujeto, él es el sujeto, es la persona natural, la persona jurídica, los entes no personificados, el concebido, ese tiene capacidad para ser parte, puede en potencia ser una parte demandante o bien demandada en un proceso. La legitimación es concreta, es decir, depende de lo que se demanda. Es ese que presuponemos que tiene capacidad para ser parte, que es el correcto demandante. O sea, el que puede pretender lo que está pretendiendo. De acuerdo a su dicho y al supuesto de hecho que entra en juego, ¿no? Él puede pretender esto, esa es la pregunta que te hace, ¿puede este pretender? Bueno, pero aquí lo que va es que la legitimación se determina en base a los dichos. Y si el juez determina, y no hay que confundirlo con el ser, porque si yo me firmo titular del derecho de crédito, por ejemplo, yo soy acreedor de Fernando, y no se prueba, eso es un problema de que yo no tengo derecho, no es un problema de que no estoy legitimado. En una concepción como la que acoge el CPC, vamos a dejarlo esto para después de la pausa, ¿no? Vamos a hacer clases hasta mediodía, ¿no? En una concepción como aquella que acoge el CPC, entre comillas, abstracta, ¿no? Abstracta, la legitimación se determina en base a simples afirmaciones. En la concepción concreta que tenía Chiovenda, que tenía Adolfo Bach, la legitimación era la condición para obtener una sentencia favorable. Por lo tanto, estaba legitimado en buena cuenta quien tenía el derecho. ¿Ah? Entonces ahí, bueno, la teoría concreta pues tiene sus... Y tengan en cuenta que en España todavía hay sostenedores de la teoría concreta de la acción, que es toda la escuela, que es muy grande, de don Andrés del Oliva. Todas, son los únicos, es una isla en el mundo. Entonces, como tiene un montón de hijitos, muchos discípulos, muchos libros escritos tanto por los manuales de Del Oliva y todo su grupo de profesores que hacen, no está Ignacio Díaz Picasso, Torres y otros más, pero también está el Inchausti, que es el traductor del código francés, ¿no? Y hay muchos que son olivianos. Entonces ellos cultivan la concepción de la acción concreta como derecho a la sentencia favorable. Entonces es todo cuidado con lo que se lee, ¿no? Pero el Código Procesal Civil dice no, es un derecho, ¿no? Es un derecho a obtener una prestación, la que fuera, ¿no? Tener una sentencia favorable, ¿no? Entonces está cogiendo desde el derecho positivo un concepto de acción, el concepto lo vuelve derecho positivo, ¿no? Se tiene derecho, ¿no?, de acción, y el derecho de acción es el derecho a obtener una respuesta en buena cuenta, la que fuera del órgano jurisdiccional, ¿no? La que fuera. Ahora, ¿qué papel tiene esto? Eso es lo que no queda claro. Bueno, queda claro si nosotros lo leemos también.
Si el que demanda no es el que está legitimado, pues no podrá obtener una decisión de fondo. Y tan no la puede obtener que él se le está autorizando a que el juez de plano le corte el camino y le diga ándate a tu casa, ¿no? Improcedente la demanda. Porque improcedente significa, ¿qué significa? ¿Qué significa improcedente? Vamos a darle, eso es lo que antaño se hacía solo por sentencia, y una sentencia que entraba en la categoría de las sentencias meramente absolutorias de la instancia. ¿Qué es una sentencia meramente absolutoria de la instancia? Es una sentencia que no se pronuncia sobre el fondo, es decir, no le da la razón ni al demandante ni al demandado. Implica algo como lo que en su momento hizo Pilatus. No me pronuncio, ¿no? Me lavo las manos, ¿no? Me lavo las manos. Claro que después a la segunda se lo dio al pueblo. Decidan ustedes, pero no es esto, sino es la solución, no me puedo pronunciar, ¿no? Es un no pronunciamiento sobre el fondo. Y aquí lo dejamos para que no sea muy ancho. Hacemos 10 minutos de pausa, ¿ya? De acuerdo, profesor. Siendo las 11 y 11. 11 y 11. Hacemos a las 11:30, ¿ya? 11:30 o 20. Perdón, mucho, 11:30. 10, 20, 25, ya, vamos a poner 25, ya. Está bien, profesor. 11:25, ¿no? Entonces, 11:25, vamos a pausar la grabación. Sí, chicos, tienen su recreo, Recreo.